Padre nuestro y Dios de amor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por permitirnos llegar hasta este lugar. A mí en lo personal llegar hasta este lugar para poder hacer la transmisión. Eh, Pedimos que, que, tu, que tu protección sea con nosotros, que tu dirección sea con nosotros, que tú envíes tus ángeles, Señor, para que nos asistan tanto a mí como a aquellos que ven este mensaje y podamos extraer la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema para hoy se titula Fe plena. Fe plena. Y dice así, el versículo con el que vamos a comenzar dice así. Se encuentra en Juan 4, el pasaje, ¿verdad? Un pasaje, Juan 4 del 46 al 54. Y esta es la historia que se conoce como la historia del hijo del noble, ¿verdad? Un hombre que trabajaba para el rey, tenía un hijo que estaba enfermo. Y vamos a leer la historia para extraer algunas lecciones de la fe de esta historia. Leemos desde el versículo 46 al 54, dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y dijéronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Y aquí tenemos una historia, ¿verdad? Muy interesante. Se nos presenta este hombre noble, este hombre que trabajaba para el rey, que tenía un hijo enfermo. Y, y decidió ir a Jesús como su último recurso. Ya este muchacho comenzaba a morirse. Y él oyó acerca de Jesús, había escuchado acerca de la fama de Jesús, pero el hombre tenía sus dudas. ¿Cómo sabemos que tenía sus dudas? Por las palabras de Jesús. Cuando este hombre se acerca a donde Jesús y le rogaba para que descendiese, para que fuera a su casa y sanara a su hijo, porque este se estaba muriendo, Jesús le dice a este hombre noble, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Es interesante estas palabras, porque muchas veces pensamos que se la está diciendo al público en general, pero están dirigidas directamente a este padre. Él le está diciendo, realmente tú no tienes fe. Realmente tú has decidido en tu corazón no creer a menos que yo haga lo que tú me estás pidiendo. Y ahí así habemos muchas personas, ¿no? Muchos seres humanos que pretendemos que Dios haga lo que nosotros queremos para entonces creer que verdaderamente Él es real, que verdaderamente Él es bueno, que verdaderamente vale la pena servirle, etcétera. Y ponen como condición que Dios cumpla su voluntad, en lugar de ellos pedir que se haga la voluntad de Dios. Y entonces aquí vemos que Jesús le dice estas palabras a este hombre, que fue una recriminación suave, podríamos decir, o una confrontación suave. Si no ves señales, no vas a creer. Realmente él está diciendo, no tienes fe, no hay fe verdadera, no crees, sino que tú viniste aquí para, para, para probarme también, para si yo hago lo que tú quieres y lo que tú deseas que yo hago, entonces vas a creer. Lo interesante es que este hombre, la respuesta a estas palabras de Jesús fue lo siguiente, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esta es la palabra que le dijo este hombre a Jesús, después de Jesús confrontarlo con que el hombre había decidido en su corazón no creer a menos de que Jesús hiciera el milagro.
Y este hombre lo que hizo fue insistir en que Jesús podía sanar a su hijo. Él no se puso a discutir o a pelear, él aceptó la confrontación, y al aceptar la confrontación debido a que tenía ya evidencias suficientes, nada más con Jesús decirle lo que estaba en su corazón, nada más con Jesús confrontarlo con que él realmente conocía lo que estaba en el corazón del hombre, fue que este hombre decidió creer que Jesús podía sanar a su hijo verdaderamente. Y ahora le está pidiendo a Jesús que descienda para sanar a su hijo antes de que su hijo muera. Ya creía que Jesús realmente era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Eh, entonces, a esta respuesta de este hombre, o a estas palabras del hombre, de esta insistencia del hombre, el pelear esta batalla de que sé que hay una bendición para mí, Jesús le dijo en el versículo 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y ahí vemos lo que es la verdadera fe. Ahí sí él creyó. Así se convirtió en plena su fe y fue perfeccionada su fe. El hombre que llegó a donde Jesús sin fe para probar a ver que Jesús le diera una evidencia para entonces él creer, pero la evidencia que él quería era que Jesús hiciera lo que él quería. Y Jesús lo que hizo fue demostrarle a él que Jesús conocía también el corazón de él y que sabía que su corazón no había fe. Pero al hombre darse cuenta de que Jesús había leído su corazón, creyó en él lo suficiente como para aferrarse a que Jesús tenía una bendición para él e insistirle en que Jesús sanara a su hijo. Y una vez le insiste en que Jesús sane a su hijo y Jesús da la palabra, el hombre creyó esa palabra y creyó que esa palabra tenía el poder de hacer aquello que Jesús dijo que ocurriría. Y entonces el hombre se fue. El hombre no le insistió, no le siguió rogando a Jesús que, no, pero por favor, ni tampoco dijo como Abraham, y cómo yo sabré que esto ha de ser así. Ni tampoco dijo como Zacarías lo mismo que dijo Abraham, que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dijo lo mismo. ¿Cómo yo sé que esto va a ser así? Por cuanto ya yo soy viejo. ¿Cómo yo sé que voy a tener un hijo? Dijo Zacarías. Abraham fue que cómo él sabría que habría de heredar la tierra. Él no cuestionó nada. Él se fue de aquel lugar hacia su casa creyendo la palabra de Jesús. Se fue tranquilo. Y dice que cuando ya él descendía, los siervos salieron a recibirle y le dejaron saber que su hijo vivía. Y él le preguntó a qué hora. Y él le dijeron, empezó a mejorarse a la hora séptima, que es aproximadamente la 1 de la tarde. Y entonces él se regocijó porque sabía que esa era la hora en que Jesús había dicho, vete, tu hijo vive, o vuelve a casa, tu hijo vive. Y cuando él cuenta este testimonio, se nos dice que no solamente creyó él, sino que creyó toda su casa, porque la palabra de Cristo tiene el poder para hacer aquello que para lo cual Cristo la envía, ¿no? Para lo cual Cristo lo dice, lo habla. La palabra de Cristo es poderosa y hay que creer su palabra y hay que recibirla, y esto es verdaderamente fe, recibir cada una de las palabras de Cristo que son espíritu y son vida. Pero esta no fue la única incidencia en el ministerio de Jesús donde él se topó con personas que querían un milagro, pero no creían en su palabra. Porque este padre inicialmente no creía en la palabra de Cristo, él estaba esperando ver un milagro para entonces poder creer en Cristo como el Mesías. Y, y así le pasó a Jesús en repetidas ocasiones. Antes de proseguir a otras historias, leemos en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, para que sepamos y entendamos cómo Jesús conoce lo que está en el hombre y él sabe si hay fe verdadera o si no hay fe verdadera. Y, y que muchas veces eh, la Biblia define fe como recibir la palabra de Dios y no define fe como simplemente quedar asombrado, maravillado por los milagros que Jesús hacía, porque muchos hombres fueron testigos de lo que Jesús hizo y con todo y eso no querían recibir sus palabras.
Juan 2, 23 y 25 dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24 dice, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón. Cuando Jesús le dice al padre que rogaba por su hijo que no creeréis si no vieres milagros, era porque él sabía lo que estaba en el corazón. Ahora, asimismo, aquí se nos dice que él hizo muchas señales. Sin embargo, Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, pero si ellos decían que creían por los milagros que veían, creían en que este hombre había poder, creían en que tenía autoridad para hacer cosas, pero no creían en su palabra. La fe no era plena, no se había perfeccionado la fe al punto de creer la palabra de Cristo, al punto de recibir esa palabra, al punto de atesorarla en el corazón. Y por eso se nos dice que él no se confiaba de ellos mismos y él sabía lo que estaba en el corazón de ellos, que era incredulidad. No es solamente creer que Dios es poderoso y que Dios es real, es también creer en su bondad para recibir entonces su palabra, creer que realmente eh, Él tiene buenas intenciones para con el hombre, que sus pensamientos son pensamientos de paz. Tener fe es creer y acercarse a Él sabiendo que toda palabra que Él emita va a ser vida para mí, va a ser un galardón para mí, va a ser un tesoro para mí. Por eso en Hebreos 11:6 se nos dice, pero sin fe imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solamente es importante creer que existe Dios, es importante también saber que aquellos que se acercan a Él van a recibir galardón. Van a recibir una herencia, han de recibir un tesoro. Hay bendición siempre que nos acercamos a Dios, siempre que acudimos a su llamado. En Mateo 8, del 5 al 10, o del 5 de adelante, nosotros vamos a leer hasta el 10 y luego vamos a leer el 13. Se nos presenta la historia de un centurión que de forma similar tenía un pedido que hacer a Jesús. Y se nos dice así, la historia se nos relata así. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este va y ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Interesante, ¿no? Y luego en el versículo 13 se nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Nos llama mucho la atención la fe de este hombre, ¿no? Reconocida por Jesús como fe, diciendo que en Israel no había hallado tanta fe. Y a veces uno se pregunta, ¿será que Jesús está diciendo que, que ni siquiera uniendo toda, toda la fe de todo Israel no sumaba tanta como la fe de este hombre? O Jesús está diciendo que ni aún en una persona en Israel. A mí me llama la atención que Jesús dijo que ni en Israel he hallado tanta fe. Y no diciendo ni en una persona en Israel he hallado tanta fe. Así que me parecería entender que estaba diciendo que en todo Israel no había tanta fe como la de este hombre. ¿Por qué? Porque la tendencia de Israel era, si no veían señales, no creerían. Y solamente creían hasta cierto punto, porque se quedaban en un punto donde no querían seguir recibiendo la palabra de Cristo, no querían recibir la palabra de Cristo, no creían en esa palabra, no la atesoraban, no la veían como un tesoro y, y no querían vivir de toda palabra que venía a ellos de parte de Dios por medio de Cristo. Y sin embargo vemos a este hombre
que precisamente lo que creyó fue en la palabra de Cristo, que Cristo tenía autoridad y que con tan solo dar una palabra, y si Cristo declaraba que este hombre iba a ser sano, este siervo de este centurión, el centurión creería que así iba a ser. Y así fue el mozo, el siervo fue sano en el mismo momento, que Jesús dio la palabra. Y, y nos llama mucho la atención este hombre que le dijo, salió al encuentro de Jesús. En Lucas capítulo 7 se nos relata como, como él enviando a sus siervos a decirle a Jesús, no vayas a mi casa que no soy digno. Y aquí se nos relata que él mismo fue. Y no es que está en contradicción, es que en primera instancia él envía a sus siervos para decirle a Jesús que no vaya a su casa y que dé la orden. Y luego él mismo se encuentra con Jesús, porque pues, los siervos mismos le decían, mira, Jesús viene de camino para acá. Y, y él sale al encuentro de Jesús y él mismo le, le dice estas palabras y le habla acerca de que él mismo es un hombre bajo autoridad y sigue órdenes y él tiene autoridad y él da la palabra y sus siervos lo hacen y él creía en que Jesús tenía autoridad dada del cielo y que el milagro ocurriría por su palabra. Y él creía que la palabra de Cristo era vida y al Cristo dar la palabra, este hombre la creyó y su siervo fue sano. Así que aquí vemos un contraste, ¿no? Este hombre no estaba buscando que Jesús hiciera lo que él quería, él ya creía que Jesús tenía el poder para hacerlo y que Jesús era enviado del cielo. Con lo poco que había escuchado de Jesús, él creyó, él creyó. Este, también tenemos la historia de la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6 de Juan. Y en el versículo 2 específicamente nos comienza a decir lo siguiente. Y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacían los enfermos. O sea que Jesús era seguido por grande multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales. No dice porque querían recibir sus palabras, sino que porque veían sus señales. Y grande multitud lo seguía porque veían sus señales. Y ocurrió, ¿verdad? La famosa multiplicación de los panes y los peces, leemos del 11 al 15. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estas personas vieron esta señal y lo querían hacer rey. Y Jesús se retiró al monte solo. Luego, ¿verdad? Durante la noche, los discípulos, o por la tarde, los discípulos salieron en la barca y Jesús, por la noche, llegó a ellos caminando sobre el mar. Luego están al otro lado del lago y la gente que estaba buscando a Jesús por el milagro que había ocurrido, aquella misma gente que lo querían hacer rey en el día anterior, se nos dice el versículo 22 en adelante, dice, el día siguiente la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos siguieron a Jesús, lo persiguieron, lo siguieron, estaban buscándolo. Y hallándole de la otra parte del mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiéndole Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Y luego le dice, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios.
Miren qué interesante. Se nos dice que Jesús le contesta a estas personas cuando ellos lo encuentran al otro día, al otro lado del lago, y Él les dice que ellos lo están buscando no solamente porque vieron las señales, sino porque ellos mismos experimentaron el milagro, porque el milagro les fue hecho a ellos. No porque ellos vieron que Él hizo algo con otra persona, sino que ellos mismos comieron y participaron de este milagro. Pero Él les dice que más importante que el pan material, más importante que ese alimento que ellos habían tenido físico, era más importante comer la comida que a vida eterna permanece, que se refiere a las palabras que Jesús le había dado, a su enseñanza. Esa es la comida que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. El Padre es Dios, y le dice, y señaló a Cristo para que le dé palabras al hombre de vida eterna, y que esta vida eterna en el hombre, ¿verdad? Sea vida eterna en el hombre, ¿no? Esta palabra de vida eterna en el hombre, atesorando el hombre esta palabra, pues el hombre experimente lo que es el gozo de tener estas palabras que son vida eterna, creyendo verdaderamente en las palabras que Dios le da a Cristo para que le dé al hombre. Entonces Jesús le está hablando esto y le está diciendo, más importante que ver milagros, que ver señales y que aún participar de esos milagros y que los milagros mismos te sean hechos a ti, más importante que eso es recibir la palabra. Vamos a ver más adelante que en efecto Jesús está hablando de recibir su palabra. Y entonces vemos en el versículo 28 que ellos le dicen, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Le hacen una pregunta bastante interesante, no vamos a entrar en detalle sobre la pregunta. Y Jesús les responde a ellos, respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer a quien Él ha enviado. Y esto no implica solamente creer que Él es poderoso, creer que Él es el Mesías, creer que Él es el Hijo de Dios. Es creer su palabra. Creer en Cristo implica creerle a Él, recibir sus palabras. Entonces cuando Jesús le dice que ellos crean en Él, después de que Él había hecho las señales que hizo y que habían comido ellos del pan que Él había multiplicado, ellos se atreven a decirle en el versículo 30, dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Interesante, ¿no? Jesús está apelando a experimentar un mayor grado de fe, no solamente a creer que Él es alguien importante, no solamente a creer que Él es profeta, no solamente a creer que Él es Mesías, porque lo querían coronar rey, es creer sus palabras, recibirlas, atesorarlas, que esto sea un tesoro, que esta sea su porción, su herencia, su galardón. Sin embargo, ellos volvieron a demandar más señales, ellos solamente están detrás de Él por las señales, por los milagros, por los beneficios que pudieran recibir de Él. Muy, muy interesante. Más adelante, para confirmar, ¿verdad? Las palabras de Jesús en efecto tenían que ver con recibir su palabra. En Juan 6, 54 y 56 se nos dice lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 56 dice, y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué significa esto? Juan 14, 20 y 23 dice así, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Respondiendo Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Permanecer en Cristo y Él en nosotros ocurre al recibir la palabra que Cristo nos da. Cuando Cristo nos da de su palabra, que es espíritu y que es vida, y nosotros la recibimos, nosotros la atesoramos, de esta forma Cristo permanece en nosotros. Y esto es lo mismo que comer su carne y beber su sangre. Esto es lo mismo que comer el verdadero pan que viene del cielo, el pan que permanece para vida eterna. Primera de Juan 2:24 dice, pues lo que habéis oído desde el principio,
¿qué es lo que se oye? Se oyen palabras, ¿no? Lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De forma interesante, aquí se nos revela claramente cómo aquellos que reciben las palabras de Cristo, que oyen las palabras de Cristo, permanecen en Cristo y en el Padre, en el Hijo y en el Padre. Volviendo a la historia, ¿verdad? Aquellos que le estaban diciendo a Jesús que hiciera señal para que creyeran, aún después de las señales que ya Cristo había hecho, pero se resistían a recibir las palabras de Cristo, ¿verdad? Volviendo a esa historia, en Juan 6:63 leemos que Jesús les dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Cristo claramente está diciendo que comer su carne y beber su sangre, este verdadero pan que es para vida eterna, que permanece para vida eterna, es recibir sus palabras, que es espíritu o que son espíritu y son vida. Y leemos en Isaías 55:3: inclinad vuestros oídos y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El hombre puede vivir, el hombre puede experimentar la vida eterna únicamente cuando presta oído a las palabras de Dios, cuando las recibe. Y Cristo no hablaba nada de sí mismo, Él solamente nos daba aquello que Él escuchaba del Padre, aquello que el Padre le daba para hablar. Volviendo a Juan 6, a la historia, Jesús les continuó diciendo a ellos: mas hay algunos de vosotros que no creen. Y luego sigue diciendo: porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así que Jesús conocía lo que estaba en el corazón de ellos y veía la incredulidad de ellos. Y cuando Jesús les hablaba así, con respecto a lo de comer su carne y beber su sangre, en referencia a lo que es recibir su palabra, ellos como que no entendían el lenguaje de Cristo. Y nos dice en el versículo 66: desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Leemos hasta el 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente reconocieron a Jesús como Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sino que también ellos creían y querían recibir esas palabras de vida eterna. Esto me acuerda de la oración de Jesús en Juan 17, donde él le dice al Padre que ellos habían recibido sus palabras. Los discípulos habían recibido sus palabras. No entendían todo, pero lo que entendían lo habían recibido. En 2 capítulos más adelante, Jesús tenía otra discusión similar, ¿verdad?, con los judíos. Y nos dice en Juan 8:31: y decía Jesús a los judíos que le habían creído, a los que creían que era Mesías, de forma similar, muchos lo buscaban porque creían que lo querían coronar rey y querían que reinara, ¿verdad?, y que fuera el Mesías prometido. Jesús le dijo a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una apelación a aquellos que creían que él era el Mesías por las señales y los milagros. Jesús los está apelando a que esa fe crezca, a que esa fe trascienda no solamente a creer que él es el Mesías, sino también a querer esas palabras de vida, a anhelar esa palabra, a confiar, a creer en esa palabra, a creer que todo lo que él habla es cierto, y recibiendo esa palabra puedan tener estas palabras grabadas en sus corazones. Pero estos mismos que Jesús le dice que permanezcan en su palabra, pero no querían permanecer en su palabra y se resistían a permanecer en su palabra, Jesús les dice en el versículo 37 de allí de Juan 8: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Según Jesús les iba hablando, ellos se iban incomodando y Jesús se iba dando cuenta que ellos no querían recibir su palabra, que ellos solamente querían un Mesías que los libertara y que les diera beneficios y que los llenara de riqueza y bendiciones y supremacía mundial, pero no querían sus palabras.
Luego en el versículo 43 también Jesús les dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden en la forma que yo les hablo? Porque lo que Jesús les hablaba en forma literal no lo entendían porque lo tomaban simbólico. Y lo que Jesús les hablaba en lenguaje figurado o simbólico tampoco lo entendían porque lo veían de forma literal. Torcían todo porque, ¿por qué? ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Les dice Jesús. Y él mismo da la respuesta. Porque no podéis oír mi palabra. Porque no toleras lo que se te está hablando, no lo quieres recibir. Y de esa forma, tuerces todo. Y así nos pasa a nosotros, cada uno de nosotros. Torcemos la palabra de Dios, torcemos todo porque no podemos tolerar lo que se nos habla, porque nos confronta, porque revela cosas que están mal en nosotros. En el versículo 47, Jesús les dice lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Versículo 51. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Una apelación a guardar la palabra. Esto es comer de ese pan que permanece para vida eterna, ¿verdad? Ese pan que habría de darle alimento y ese alimento sería para vida eterna. Son las palabras de Cristo que él ha recibido de Dios. Por eso dice el versículo anterior, o sea, el versículo que leímos anteriormente, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y las oye por medio de Cristo, y el que guarda la palabra de Cristo realmente está guardando la palabra de Dios, y esta palabra de Dios creída, guardada, atesorada en el corazón, es vida eterna para todo aquel que la recibe. Aun cuando esta palabra confronte con que hay algo que no está bien en nosotros. En el versículo 59 de Juan 8, ¿qué hicieron finalmente aquellos que no toleraban escuchar las palabras de Cristo? Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Estos hombres creían que en él había poder, lo seguían, algunos de ellos se declaraban discípulos de él, pero no creían su palabra, no querían esa palabra, no le interesaba esa palabra, solamente querían los beneficios de que un Mesías lleno del poder de Dios pudiera llenarlos de tales beneficios, ¿no? Y es que la Biblia hace la distinción entre aquellos que creen en Jesús y aquellos que realmente su fe trasciende simplemente creer que Él era el Mesías, creer que en Él había poder y, y reciben todas esas palabras de Cristo. Los que fueron discípulos verdaderos de Jesús fueron solamente aquellos que verdaderamente recibieron sus palabras. Los que creyeron solamente por los milagros y las señales y por los beneficios, pero no quisieron atesorar la palabra de Cristo, fueron los mismos que gritaron crucifícale. En Santiago 2:19 se nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fe no es creer que Dios existe simplemente, porque los demonios creen y tiemblan. Y dice, tú crees que Dios es uno, ni siquiera ni siquiera hay mérito en creer que Dios es uno, porque eso está bien, creer que Dios es uno. Pero se nos dice que los demonios también saben esto y tiemblan. Pero ellos no viven por fe. Ellos no viven por fe. En relación a esto, vemos, ¿verdad?, a los demonios en la región de Gadara, de la ciudad de Gadara, también, ¿verdad?, los endemoniados gadarenos o los gergesenos, como también dicen algunas versiones. En Mateo 8, 28 al 31 leemos lo siguiente. Y como él hubo llegado a la otra ribera, al país de los gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Estos demonios creían que Jesús era el Hijo de Dios. Creían que Jesús era el Hijo de Dios. Estos demonios
Temblaban, temblaron estos demonios. Sabían que Jesús tenía poder y autoridad para libertar a aquellos hombres y mandar a estos endemoniados al hato de puerco o a cualquier lugar. También creían en eso. Pero esto no era fe. Esto no era fe, porque no vivían de toda palabra que salía de la boca de Dios. No vivían en obediencia a estas palabras de Cristo, no vivían atesorando las palabras, siendo para ellos esta palabra su mayor deleite, su mayor tesoro. Entonces, estos demonios no son tan distintos a los hombres que creen en los milagros que Jesús es capaz de hacer, pero no quieren atesorar sus palabras. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo estamos comportándonos? ¿Exactamente como los demonios? ¿O estamos creyendo en sus palabras, recibiendo sus palabras? Estamos declarando que Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Como Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Cuando muchos lo quisieron dejar. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podemos creer ambas cosas? ¿Necesitamos ambas cosas para que nuestra fe sea plena? Sí. Hay que creer que Dios es uno. Hay que creer que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Hay que creer que Dios sus palabras se las da a su Hijo. Y hay que creer esas palabras y atesorarlas en nuestro corazón y vivir de cada una de ellas. Eso es una fe plena. No es simplemente creer que Dios puede sanarme. Eso no es fe. La fe plena, la fe que busca a Cristo, es una fe que viva de toda palabra que sale de la boca de Dios, que se aferre a su palabra, que viva haciendo de la palabra de Dios su mayor tesoro. Hebreos 1:1, muy conocido, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos lo definen ahí, lo dejan ahí, dice, no, la fe es creer lo que se espera, tener una convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es eso que se espera? ¿Qué es esa convicción de lo que no se ve, esa certeza, esa seguridad de lo que no se ve? Únicamente podemos tener certeza y convicción de lo que se espera y lo que no se ve cuando Dios lo dice. Eso es fe, es cuando Dios lo dice. Porque yo puedo imaginarme o creer o decir que creo algo o convencerme a mí mismo de algo, autoengañarme, y no por eso va a ocurrir. Yo puedo esperar que mañana, y ponerme a declarar y repetir y repetir y repetir, de que mañana, qué sé yo, voy a recibir un auto nuevo, una casa nueva, un terreno nuevo, una finca nueva. Yo puedo creer eso y ponerme a repetir y autoengañarme. Pero si Dios no me lo dijo, ¿por qué lo estoy creyendo? La fe es la verdadera fe, la fe plena, aquella que vive de la palabra de Dios, que la recibe y tiene la certeza y la convicción de lo que Dios dijo. Por eso en Romanos 10:17 se nos dice que luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero oímos la palabra de Dios y luego creemos esa palabra. Y teniendo certeza y convicción de lo que Dios dice, entonces venimos a tener plena fe, venimos a recibir esa palabra grabada en nuestro corazón y vivimos confiados, seguros, porque la palabra de Dios no va a fallar. Juan 8:55, Jesús dijo lo siguiente, y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos, mas le conozco y guardo su palabra. Jesús guarda la palabra de su Padre. Jesús vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Mateo 4:4. ¿Verdad? Cuando el enemigo lo fue a tentar, Jesús le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Él tiene certeza, él tiene seguridad, él tiene convicción de todo lo que su Padre le dice. Esto es fe, esto es la fe de Jesús. Esta fe que recibe la palabra y la cree sin dudar
es la fe de Jesús y es la fe que el pueblo de Dios debe tener en los últimos días. Debería haberlo tenido toda la historia, ¿no? Pero es de la cual habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos santos pacientes que guardan los mandamientos de Dios, lo hacen por medio de la fe de Jesús, porque reciben toda palabra que sale de la boca de Dios, la atesoran, se convierte en su tesoro, la guardan en el corazón, y esta palabra ha de ser vida eterna para todos aquellos que la reciban. Esta es la fe de Jesús y esta es la fe plena que Dios quiere que tengamos. No solamente que creamos que Dios es uno, no solamente que creamos que Jesús es el enviado de Dios, no solamente que creamos que Jesús es la representación exacta de cómo es Dios. Es importante que recibamos cada una de esas palabras sin dejar nada, recibiéndola toda, no dejando ni un solo cabo suelto por ahí. Porque de lo contrario, simplemente nos vamos a estar acercando a Dios por conveniencia, buscando que nos dé algo que entendemos que merecemos. Vamos a estar acercándonos bajo justificación por las obras, ¿no? Por mérito propio. Y la motivación no va a ser ni siquiera la correcta, ¿no? Vamos a ser como esos judíos que simplemente se acercaban a Jesús para que Jesús les diera lo que ellos querían en lugar de acercarse a Jesús para recibir palabras de vida eterna. Que Dios nos ayude a recibir cada una de sus palabras y que esta palabra que Él hable a nosotros no dejemos caer ninguna de ellas al suelo, sino que las recibamos todas y las juntemos todas como un tesoro. Que el Señor nos ayude a hacer esto diligentemente con su palabra. Dios nos bendiga. Oramos. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias porque es un tesoro. Queremos pedirte que la grabe en nuestro corazón, que ponga en nuestro corazón el deseo de recibirla toda, aunque esto implique renunciar a todo lo que somos, Señora, que esto implique desaprender muchas cosas para dar cabida a tu verdad. Pedimos, oh Dios, que nos des la seguridad, la convicción de que esta palabra va a ser mucho más preciosa que cualquier cosa que hayamos recibido anteriormente, que hayamos albergado en nuestros corazones anteriormente y que verdaderamente vale la pena vender todo lo que tenemos para poder comprar este campo donde está el tesoro escondido. Pedimos, oh Dios, que seas con nosotros el resto de nuestras vidas, guiándonos, Señor, siempre poniendo en nuestro corazón el deseo de recibir tus palabras. Continúa con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.